Buenos días, con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar bajo la sombra del paraguas de la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae a nuestra vida siempre orientación, guía, consejo oportuno para enfrentar la jornada que tenemos por delante. Getsemaní. Allí estaba Jesús, buscando la fortaleza de Dios. El hombre que busca la fortaleza de Dios en el momento más terrible de su vida. Getsemaní, un jardín a las afueras de Jerusalén, se convirtió en el escenario de una lucha interna que solo Jesús podía comprender. Era la noche antes de su crucifixión y la sombra de su destino se cernía sobre él. La Biblia describe este momento como un profundo tormento, una gran agonía, que lo llevó a sudar gotas de sangre, dice Lucas 22:44. La angustia de Jesús no era simplemente miedo a la muerte, sino la carga del pecado del mundo que iba a llevar sobre sus hombros. Era el peso de la separación de Dios. En aquella cruz él iba a decir desde lo más profundo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La consecuencia de la desobediencia humana, la responsabilidad de reconciliar a la humanidad con su Creador. Era un dolor que ningún hombre podía comprender del todo, la batalla que solo podía librarse en la soledad del jardín. Los apóstoles duermen. Jesús en su angustia pidió a sus discípulos que velaran con él. Sin embargo, la fatiga y la incomprensión los vencieron. Se durmieron. Jesús en su soledad se acercó a Dios en oración buscando fortaleza. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39, suplicaba. Sus palabras revelan la lucha interna que enfrentaba. Deseaba evitar el dolor de la crucifixión, pero también entendía que era necesario para cumplir la voluntad de Dios. Era un sacrificio de amor, un acto de obediencia que abriría el camino de la salvación para la humanidad. En Getsemaní, Jesús no solo luchó con el dolor físico y emocional, sino también con la tentación. Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, aprovechó ese momento de debilidad para tentar a Jesús a renunciar a su misión. La Biblia no detalla el contenido específico de la tentación, pero podemos imaginar que Satanás le ofreció una salida fácil, un camino que le permitiera evitar el sufrimiento. Sin embargo, Jesús mantuvo su fe inquebrantable y rechazó la tentación. Él es un ejemplo de cómo resistir la tentación incluso en los momentos más difíciles. La experiencia de Jesús en Getsemaní nos enseña la importancia de la oración, la confianza en Dios, la lucha contra la tentación. En un momento de profunda angustia, Jesús buscó la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Su ejemplo nos inspira a enfrentar nuestras propias luchas con fe y fortaleza. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras pruebas y que Dios siempre está ahí para sostenernos y guiarnos. Aunque la experiencia de Jesús en Getsemaní fue un momento de intenso dolor, también fue un momento de transformación. La oración y la obediencia a la voluntad de Dios lo fortalecieron y lo prepararon para el sufrimiento final de la cruz. Su agonía en Getsemaní fue un preludio de la victoria que lograría al vencer a la muerte y al pecado. Su sacrificio se convertiría en el fundamento de la fe cristiana, abriendo camino a la reconciliación con Dios y a la esperanza de la vida eterna. El jardín de Getsemaní se convirtió en un símbolo de esperanza para los cristianos. Representa la lucha interior del hombre, la búsqueda de la voluntad de Dios, la victoria sobre las tentaciones. Para los creyentes, para los cristianos, Getsemaní es un recordatorio de que Dios está con nosotros en nuestras pruebas y que su amor y su gracia nos acompañan en cada paso del camino. Es un lugar donde podemos encontrar fortaleza y consuelo, sabiendo que Jesús comprendió el dolor y la lucha humana y que su sacrificio nos ofrece esperanza y vida nueva. El relato de Jesús en Getsemaní nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias de dolor y seguir adelante.
¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios en cada situación? ¿Confiamos en su amor y en su gracia? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a entender mejor el sacrificio de Getsemaní y su impacto en nuestras vidas. Jesús en Getsemaní nos muestra la profundidad de su amor por el hombre, la lucha interna que enfrentó, la victoria que logró a través de su sacrificio. Su ejemplo nos inspira a nuestra propia transformación y a enfrentar las pruebas de la vida con fe y con esperanza. Getsemaní es un lugar de oración, reflexión y esperanza, un lugar donde podemos encontrar fortaleza y consuelo, sabiendo que Jesús comprendió el dolor y la lucha humana y que su sacrificio nos ofrece la esperanza de una vida nueva. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es saber que el jardín de Getsemaní, que se encuentra ahí cerca donde tú te encuentras, es el lugar también de tu victoria. Que el Señor nos bendiga.